tenía muchas ganas de que vinieras. Buenas tardes. Voy a hacer una breve presentación de la conferencia y de la conferenciante de hoy y bueno, empiezo casi disculpándome porque no voy a poder acompañaros en esta sesión por causa mayor. Me complace, sin embargo, presentar este... ¿No se oye? Disculpad, es que además tengo muy mala voz. Digo que me complace enormemente presentar esta segunda conferencia y a la conferenciante Alicia Puleo, a la que conocí hace bastantes años en la Universidad Complutense de Madrid, cuando ella formaba parte de un seminario que ha sido realmente seminal, semilla de una línea de investigación que ha cuajado en libros poderosos, entre ellos los suyos, que es la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Un seminario que en aquel panorama todavía bastante huérfano para la filosofía en general y para el feminismo en particular, animó Celia Amorós durante muchísimo tiempo y que ha sido, ya digo, de verdad cuna de alguna de las mejores filósofas españolas de mi generación, de nuestra generación. Con ellas, Alicia Puleo ha heredado la dirección de esa colección a la que me refería. Pues digamos que la filosofía española se ha puesto a nivel mundial o a nivel internacional. Ha empezado a cultivar y lo ha hecho durante 25 años de manera ininterrumpida, de manera absolutamente digna y de manera espectacular en muchas ocasiones. Ya digo, ha cultivado esa dirección filosófica que no es privativa de mujeres, que es el feminismo. Alicia Puleo, además, ante todo, es filósofa. Especialista en un pensador, especialista desde joven en un pensador al que, como me voy a ir, no vamos a tener disputas. Yo no tengo ninguna simpatía, que es Schopenhauer. Un hegeliano no puede ser schopenhaueriano. Pero bueno, ella fue una de las que me enseñó a leer a Schopenhauer y por lo tanto a odiarlo con más razón. A partir de ahí su línea de investigación absolutamente espectacular. He de confesar que, más que amigo, nos hemos visto en muy pocas ocasiones. Yo soy un lector devoto. Ha incurrido en títulos como Dialéctica de la sexualidad, Género, sexo en la filosofía contemporánea, que fue uno de los libros, 1992, si no recuerdo mal, fue uno de los libros verdaderamente novedosos, verdaderamente rompedores de aquel momento en el que se estaban haciendo cosas, pero posiblemente pocas tan impresionantes como aquel libro. A partir de ahí sí es cierto que ella ha iniciado una línea que yo diría, hay por ahí algún texto que dice que ella es la mejor representante española en esta línea que es el ecofeminismo. Yo diría que es la representante española. Su libro Ecofeminismo para otro mundo posible, 2011, fue también un hito en el panorama de la investigación y de eso es de lo que ha venido a hablar hoy, de la perspectiva del ecofeminismo en contraste con la ciencia. Lo que nos reúne aquí en estas 4 jornadas es la ciencia. Comentaba el otro día sus desafíos, sus retos, los obstáculos que presenta, los incentivos para la investigación, lo que deja al margen, lo que deja detrás. En este sentido, con respecto a la conferencia de Víctor Gómez Pin del día pasado, aquí en la conferencia de Alicia se produce, por decirlo así, un giro social. O sea, se trata de ver el lugar, el papel y la inserción social de la ciencia en un mundo de evidentes desigualdades. La de género, sin duda, es una de las heridas, no cicatrices, es una de las heridas más poderosas y más presentes.
Y en ese sentido yo creo que, no creo, estoy absolutamente convencido de que Alicia, su investigación nos va a aportar, por desgracia, os va a aportar una perspectiva absolutamente necesaria. Muchas gracias a todos. Alicia. Muchas gracias por la presentación tan generosa y por la invitación. Pues, nada. Bueno, pues como no nos vamos a pelear, menos mal, no voy a hablar de Schopenhauer, ¿eh? Aunque es verdad que Schopenhauer fue uno de mis filósofos favoritos en la época de feminismo e ilustración, en que en aquel seminario que, como bien decía Pachi Lanceros, fue un seminario seminal. De hecho, tengo en este momento una doctoranda que está haciendo una tesis que se llama, que ella ha querido llamar, Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional, por la importancia que tuvo no solo, evidentemente, intelectual, por supuesto, pero no solo intelectual, sino también social, porque fue también el origen de una formación continua de miles, ya diría yo, porque son muchos años, de personas que han pasado por lo que fue la continuidad de ese seminario, porque el seminario ya no existe, el seminario era un grupo muy reducido de investigadoras, y luego ya se convirtió en un curso, se transformó también, que es Historia de la Teoría Feminista, en el cual sigo participando en la Universidad Complutense de Madrid. Y por ahí pasó mucha gente que después, bueno, pues participó en la vida pública y llevó el principio de la igualdad y la crítica al prejuicio de la ilustración, por eso se llamaba Feminismo e Ilustración, el seminario, lo llevó a su actuar social y político. Bueno, entonces, en aquel seminario les llamábamos novios a los filósofos que trabajábamos. Era una broma que hacíamos, ¿no? Y claro, había cada novio que, bueno, Schopenhauer era un novio tremendo, porque la misoginia de Schopenhauer era, creo que, bueno, quizás solo en la historia de la filosofía Otto Weininger es más misógino que Schopenhauer, ¿no? Pero realmente el novio que yo tenía era un novio muy especial. Pero bueno, pues no he venido a hablar de ese novio, he venido a hablar de ecofeminismo y ciencia, que respondiendo a la invitación de Pachi Lanceros. Entonces, aunque supongo que mucha gente que está aquí ya sabe lo que es el ecofeminismo, me voy a permitir, por si hubiera quienes quieren un poco saber qué es esto de ecofeminismo, porque es una corriente del feminismo no demasiado transitada, no demasiado conocida, e incluso dentro del feminismo temida. Temida por toda una serie de cosas, y entre ellas porque algunas formas de la teoría ecofeminista se dirigieron hacia un esencialismo de las identidades de sexo, en que las funciones y las características asignadas históricamente a las mujeres terminaban siendo vistas como tradicionalmente se las había visto, es decir, como mandatos naturales o capacidades naturales de las que no disponía el otro sexo, ¿no? Fundamentalmente la cuestión del cuidado. Esto para el feminismo pareció peligroso, porque era como volver por otra vía a los mandatos patriarcales de siempre.
Entonces, yo quiero comenzar diciendo que mi trabajo dentro del ecofeminismo se enmarca en las corrientes más contemporáneas del ecofeminismo, que son corrientes constructivistas, en donde los sexos, las identidades de sexo, no tienen esa cristalización natural, predeterminada, absoluta, etcétera, sino que se atiende fundamentalmente a la socialización. ¿Cómo somos socializados, mujeres y varones? Y qué se puede transformar de esa socialización para un mundo mejor. Porque el ecofeminismo tiene una característica muy peculiar, que es que pretende la eliminación de todas, voy a decir algo demasiado audaz, porque pretende la eliminación o la disminución hasta lo más que se pueda de todas las dominaciones. Es decir, no solo la dominación de sexo, sino la de clase, la de raza y, bueno, evidentemente, las de opciones sexuales minoritarias, etcétera, y también la de especie. Por eso es eco, porque es una visión de la naturaleza distinta. Este tipo de pensamiento, por lo tanto, es sumamente vanguardista, es sumamente polémico. Y algunas de las polémicas con respecto a la ciencia pasan por ahí. Pasan por una crítica a la ciencia, a una ciencia moderna que se ha constituido como dominación sobre la naturaleza. Esto no quiere decir, por lo menos en mis planteamientos ecofeministas, que como bien decía Pachi Lanceros, están resumidos en el libro de 2011, que es Ecofeminismo para otro mundo posible, esto no significa un rechazo de la ciencia, ni significa un relativismo posmoderno que considere que no existe un mundo objetivo al que la ciencia pueda acceder. Pero sí significa una mirada, pues, digamos, crítica, bastante crítica, sobre las formas que ha tomado la ciencia y una esperanza de transformación. Bueno, entonces, ¿qué es el ecofeminismo? Es teoría y es práctica. Es teoría en filosofía, evidentemente. Mucha de la teoría que se hace en ecofeminismo viene de filósofas, sobre todo a partir de los años 90. Pero también de la sociología, también de la teología. El ecofeminismo es interdisciplinar o multidisciplinar y también es variado. O sea, hay distintas corrientes dentro del ecofeminismo. Y también es una práctica. Es una práctica que a veces podría ser definida como, ha sido definida de hecho como el ecologismo de los pobres. Prácticas de defensa de la naturaleza, por ejemplo, que no se autodenominan ni siquiera ecológicas, sino que son desesperada resistencia frente, por ejemplo, a la destrucción medioambiental de la megaminería, a esa guerra contra la naturaleza a la que estamos asistiendo desde la revolución industrial, pero que se ha intensificado muchísimo ahora. Volveré sobre esta cuestión, pero ahora quiero ir a los antecedentes. Evidentemente, el ecofeminismo
es posterior al surgimiento del feminismo. Podemos decir que el feminismo, bueno, le podemos poner muchas fechas, ¿no? Pero en el seminario Feminismo e Ilustración, como su nombre indica, nos remontábamos a finales del siglo XVII para ver cómo en la filosofía había surgido la idea de igualdad entre los sexos en un filósofo de la escuela cartesiana y cómo se había desarrollado poco a poco esta idea de igualdad, y basada en la crítica al prejuicio, justamente del programa cartesiano de transformación del pensamiento. Pero si vamos al feminismo en su versión ya del siglo XX, en esa cúspide del feminismo clásico, ¿no?, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, con su No se nace mujer, se llega a serlo, lo que estaba mostrando es cómo se construyen a través de una socialización diferencial los sexos. O sea, se construyen hombres y se construyen mujeres, aunque en realidad Simone de Beauvoir, hablando desde el existencialismo, todavía no pensaba en la construcción del varón. Más bien, ella focalizaba todo en cómo se había construido a las mujeres, privándolas de posibilidades existenciales. En cambio, en los varones no veía esa privación ni veía un modelado particular. Lo de pensar la construcción del varón vino después. O sea, primero hemos pensado cómo se construía históricamente a las mujeres a través de una serie de mandatos, a través de una serie de represiones, y de eso trata justamente el segundo sexo. Ahora, ya en el segundo sexo, Simone de Beauvoir, una mente muy lúcida y una erudita que trabajó muchísimo, tanto en la literatura, en textos literarios como filosóficos, históricos, en fin, un trabajo enorme es el segundo sexo. En ese primer volumen del segundo sexo, ella señala que las mujeres históricamente han sido asimiladas en el imaginario a la naturaleza, y lo muestra a través de, pues, por ejemplo, deidades, representaciones literarias, pictóricas, la idea de la mujer como naturaleza o como algo más cercano a la naturaleza, y por lo tanto también algo inferior al hombre, que es pensado como espíritu, como mente, como razón. Pensemos que Aristóteles, por ejemplo, en la Política, en un pasaje de la Política dice: las mujeres, los esclavos y los animales son para el hombre libre. La naturaleza les ha dado un telos, una finalidad, que es servir para los fines del hombre libre. El hombre libre, evidentemente, es el griego, y observamos cómo el esclavo, que es el bárbaro, es decir, que es el otro, el no griego, el otro, y la otra, es decir, el segundo sexo, y los animales son puestos frente, o sea, en oposición al hombre libre, que es superior, porque, según Aristóteles, es el que posee la capacidad de razonar, la capacidad de objetivar, la capacidad de dar finalidad a todos esos entes que no tienen una finalidad por sí mismos, que son incapaces de darse una finalidad.
inspirándose en los escritos de Simone de Beauvoir, vamos a tener más tarde, en los años 70, una antropóloga, Sherry Horner, que va a escribir un artículo, de esos artículos científicos que constituyen una revolución en el campo al que pertenecen, que se llamaba ¿Es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura? Entonces, aquí vemos cómo la antropología, inspirándose en los escritos de una filósofa feminista como Simone de Beauvoir, va a mirar de otra manera su objeto de estudio y va a aportar una hipótesis que después será muy discutida, pero que va a dar lugar al surgimiento del ecofeminismo. La idea de Sherry Horner es que en todas las culturas habría una devaluación de las mujeres y una devaluación, en algunas más, en otras menos, pero en todas habría una devaluación de las mujeres y una devaluación de la naturaleza. La naturaleza es vista, dice Sherry Horner, como algo inferior al espíritu. Entonces, espíritu frente a materia o espíritu frente a naturaleza, y el hombre es concebido como aquel que es espíritu. ¿Por qué se ve a las mujeres como más cercanas a la naturaleza?, se pregunta Sherry Horner. Pues muy sencillo, porque en todas las sociedades conocidas son aquellas que realizan la mediación, o sea, las tareas de mediación entre naturaleza y cultura. Por ejemplo, cocinan los alimentos cotidianamente, crían a los hijos, es decir, convierten a seres que son irracionales, que son como animalillos, en seres humanos. Esas tareas de mediación, esas tareas de infraestructura cotidiana, hace que, dice Sherry Horner, que sean vistas las mujeres como más cercanas a la naturaleza. No porque lo sean, sino por el tipo de tareas que realizan. Esta hipótesis fue muy discutida y no tengo tiempo aquí para, si os interesa, lo hablamos en el debate, por qué fue discutida, si tiene validez, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero aquí señalar es cómo fue un artículo científico un punto de apoyo para el surgimiento de esa nueva corriente del feminismo que es el ecofeminismo. Luego tenemos otro elemento que va a generar esa aparición del ecofeminismo, que es el libro, un bestseller de Paul Ehrlich, The Population Bomb, una publicación que durante bastante tiempo ha sido olvidada y que ahora está volviendo a ser leída. De hecho, el mes que viene tengo que presentar en Barcelona un documental que se llama Mother, no sé si alguien ha tenido ocasión de verlo, que trata el tema de la sobrepoblación. En los años 60 y 70, la ecología como ciencia, que es evidentemente otro elemento en el origen del ecofeminismo, se va a interesar mucho o va a estar obsesionada por la cuestión de la sobrepoblación. El planteamiento de Ehrlich es que al ritmo en que se iba en los años 60, al ritmo de reproducción que había en el mundo, en un número determinado de años iba a haber un problema de escasez
terrible de alimentos. La solución, y esto también lo plantearon en la misma época los científicos del Club de Roma, cuando pidieron a la Universidad de Massachusetts un estudio sobre una proyección sobre las posibilidades de alimentación de la Tierra, cuánta gente podía alimentar la Tierra, cómo, y las conclusiones de ambos fueron que o bien se producirían hacia mediados del siglo XXI unas hambrunas tremendas y moriría mucha gente, o bien se conseguirían métodos tecnológicos para producir mucho alimento, pero esos métodos serían devastadores para el medio ambiente. Entonces, de una manera o de la otra, se producía un colapso en estas proyecciones que comenzaron a ser comentadas, discutidas en el ecologismo de los años 60 y 70. Entonces, esta es la base es la base científica y también de movimiento social, porque ya empieza a surgir el ecologismo, ¿no?, como movimiento. Entonces, vamos a tener la aparición del término ecofeminismo en 1974 con una pensadora del círculo de Simone de Beauvoir, que es Françoise d'Aubonne, una escritora que se llevaba muy bien con Simone de Beauvoir hasta que hizo sus planteamientos ecofeministas, y entonces ahí la relación se deterioró, porque Simone de Beauvoir tuvo un rechazo frontal a las teorías del ecofeminismo. Por diversas razones. Una quizás es porque, Simone de Beauvoir personalmente, ella no era una mujer que tuviera una gran empatía con otros seres vivos que no fueran los humanos. Ese es un elemento a tener en consideración. Y otra, el temor a que la revalorización de aquellas actitudes y valores que no eran tradicionalmente masculinos, como eran las actitudes y valores del cuidado, que es lo que el ecofeminismo plantea, o sea, que plantea una crítica a la valorización que se hace exclusiva de aquello que es característico del modelo patriarcal. Y en cambio, aquellas actitudes, valores, etcétera, que serían las destinadas a las mujeres, esas no reciben la misma consideración. Entonces, el ecofeminismo, dicho así de una manera muy sencilla, el ecofeminismo recupera, ya en sus orígenes, recupera los valores del cuidado y plantea que esos valores son indispensables en la época contemporánea, y que en cambio los valores de la conquista, los valores del dominio, esos valores son valores suicidas para la humanidad. Françoise d'Aubonne escribió, entre otras cosas, un texto que se llama El feminismo o la muerte. No porque pensara matar a nadie, sino porque estaba diciendo que el rumbo que tomaba la humanidad era un rumbo equivocado, y que era equivocado porque se valoraba únicamente aquello relacionado con el poder. Y dice Françoise d'Aubonne
el dinero es la última máscara del poder. O sea, el poder ha sido poder de muchas cosas, poder de los guerreros, poder, en fin, muchas formas, político. Hoy, dice, el poder, la máscara del poder, la forma en que se presenta el poder es esencialmente el dinero. Y entonces hace toda una crítica al capitalismo, etc. Bueno, como os decía, va a ser rechazada esta idea por Simone de Beauvoir, que de hecho pensemos que en ese libro maravilloso que es El segundo sexo también encontramos algunos pasajes que, bueno, a mí y a mucha gente no terminan de convencernos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando sostiene en una línea, por cierto, hegeliana, que basándose en la fenomenología del espíritu, que la mayor desgracia de las mujeres ha sido el no ser admitidas en las expediciones guerreras y de caza. Porque el arriesgar la vida en las expediciones guerreras y de caza serían para Simone de Beauvoir las formas de humanización más eminentes. ¿Por qué? Porque, dice, se desprecia la vida, se desprecia el propio cuerpo para afirmar la libertad. En fin, todo un tema para discutir, pero claro, las ecofeministas esto no iba con ellas. Las ecofeministas eran pacifistas, las ecofeministas estaban planteando lo que hoy llamamos una crítica al androcentrismo, es decir, una crítica al sesgo masculino de nuestras valoraciones, al sesgo masculino de la cultura. Estaban diciendo que hay valores, hay funciones, actitudes que no están suficientemente valoradas, justamente porque han sido asignadas a un sexo que ha sido desvalorizado, que ha sido el segundo sexo. Bien, en Francia esta idea no prospera y, en cambio, prospera en América del Norte. Y en América del Norte, sobre todo entre las feministas bostonianas, van a surgir grupos ecofeministas que van a empezar a hacer una crítica de la ciencia. El problema quizás el problema central que preocupa, aunque no el único, que preocupa a estas primeras ecofeministas es la cuestión de la contaminación ambiental. Una cuestión que había sido subrayada por una pionera, una bióloga, Rachel Carson, que con su libro Primavera silenciosa dio a conocer un problema que todavía hoy en cierta medida no es del todo conocido. Sí es conocido en los círculos ecologistas, sí es conocido, cada vez es conocido por más gente, pero yo creo que no es todavía suficientemente conocido. Y es el problema de la cadena trófica, es el problema de que si le hacemos la guerra a través de pesticidas al campo, a la naturaleza, eso termina llegando a nuestros cuerpos y enfermándonos. Entonces, Primavera silenciosa es un libro que plantea una cuestión muy importante, como es lo que hoy conocemos como los senoestrógenos. Los senoestrógenos son los estrógenos externos que afectan el cuerpo de las mujeres de una manera muy
tremenda. La estructura molecular de los pesticidas, de las dioxinas, de infinidad de sustancias que están en los, bueno, pues aquí no, pero en todo lo que nos rodea, en la casa, en lo que Greenpeace ha llamado la casa tóxica, ¿no? O sea, los plásticos, todos productos del petróleo, muchos de ellos emitiendo sustancias que respiramos, que nos llegan por diversas vías y que los cuerpos de las mujeres interpretan como estrógeno. El senoestrógeno, hoy sabemos, es causante del incremento tan impresionante que ha habido en las últimas décadas de cáncer de mama. Los cánceres ginecológicos, en general, están relacionados con ese mundo en el que vivimos lleno de sustancias que llamamos senoestrógenos. Rachel Carson murió debido al cáncer de mama y se consideró a sí misma una víctima de esa civilización tóxica. Fue muy combatida por las grandes corporaciones farmacéuticas que fabricaban y vendían los pesticidas, fue desacreditada, pero dejó este libro que es bastante reconocido y venerado en los círculos ecologistas. Se llama Primavera Silenciosa porque empieza recreando algo que le habían dicho unos amigos que habían encontrado pájaros muertos cerca de su casa de campo y sospechaban que era debido a los pesticidas. Entonces, y dice, en el futuro podemos llegar a tener primaveras silenciosas, donde no haya pájaros. Justamente esta semana he leído que hay una correlación, hay estudios de la correlación de la desaparición de los pájaros silvestres, impresionante, debido a los pesticidas que se están utilizando. Bueno, lo mismo con respecto a las abejas, etc. Pero esto ya lo estaba diciendo en 1962 Rachel Carson y va a crear realmente una gran preocupación en los círculos de las ecofeministas de Boston. Bueno, yo no puedo detenerme aquí, pero para quien se interese por este tema, yo os remitiría a un capítulo de la endocrinóloga Karma Valls, que seguramente conocéis, en un libro, Ecología y Género en Diálogo o Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar, que lo tenéis online, lo tenéis en Open Access. Entonces, con escribir Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar, Plaza y Valdés, podéis descargaros completo el libro y allí, bueno, encontraréis en diálogo interdisciplinar mucha información y el primer capítulo es referente a esta cuestión. O sea, desde la endocrinología, ¿qué se puede decir hoy? El libro es de 2015. ¿Qué nos dicen los estudios hoy acerca de este complejo tecnocientífico de guerra contra la naturaleza y su incidencia en el cuerpo de las mujeres? Que no solamente en el cuerpo de las mujeres, también en el de los hombres. El cáncer de próstata está relacionado con esta cuestión, pero normalmente se produce en una etapa de la vida más tardía que en el caso de las mujeres. Bueno, pues voy a tener que dejar entonces este tema de la salud y me voy a centrar en la cuestión del concepto de naturaleza, de cómo la ciencia moderna transforma el concepto de naturaleza. Y
que, a ver si lo tenemos aquí, y cómo pasamos desde el Renacimiento al siglo XVII, pasamos de un paradigma a otro, científico. Incluso en la primera mitad del siglo XVII todavía hay una lucha entre dos modelos. El modelo hermético de conocimiento, que es el modelo de los alquimistas, y el modelo mecanicista, el modelo de la filosofía mecánica, la filosofía de Descartes, de Gassendi, que se va a terminar imponiendo en la segunda mitad del siglo XVII. No es que yo pretenda volver a la alquimia, no es eso. Es simplemente ver cómo ha cambiado el modelo de conocimiento, cómo se produce la emergencia de ese nuevo modelo de conocimiento. En esta imagen que tenemos aquí, es una imagen de un manual de alquimia que representa la conjunción necesaria para el conocimiento. La conjunción es pensada como la unión del rey y la reina, que es el sol y la luna. El modelo en que se piensa tanto el conocimiento como el mundo, el cosmos, es un modelo de unión de lo masculino y lo femenino. Una unión en la que se subraya que hay simetría, que hay igualdad. Eso no quiere decir que en la sociedad de la Edad Media o del Renacimiento hubiera igualdad, no quiere decir eso. Quiere decir que por lo menos en el ámbito de lo simbólico se pensaba esta necesidad de los principios, lo que se consideraba principios masculino y femenino. Claro, la tierra era pensada como madre, era la madre tierra. Esto lo ha estudiado muy bien una epistemóloga feminista, Caroline Merchant, en un libro que ya es un clásico de la epistemología feminista, que es The Death of Nature, la muerte de la naturaleza. Un libro que nos cuenta cómo se construye la imagen moderna de la naturaleza en el mecanicismo, quitándole toda esa idea renacentista de el cosmos o la Tierra como un organismo vivo. Si habéis transitado por la filosofía griega, recordaréis que en sus comienzos, sobre todo, la naturaleza era pensada como physis, o sea, como fuerza, como una fuerza emergente, viva, creadora. Esa idea vuelve en el Renacimiento, claro, porque se vuelve a los antiguos, y la filosofía hermética lo que intenta es descubrir esa capacidad creadora. Cuando se dice que los alquimistas buscaban el oro, etc., en realidad lo que buscaban era la capacidad de crear que se suponía tenía la Tierra. Es decir, Caroline Merchant nos muestra que en el Renacimiento todavía, en Europa, la idea de naturaleza era una idea similar a la que encontramos hoy en los llamados pueblos originarios de América Latina. De América Latina y de América del Norte, los pueblos originarios de América. La idea de que la naturaleza o que la Tierra es un cuerpo vivo, es un organismo. Incluso se consideraba que
los bosques era la cabellera, los ríos eran las venas, las vetas de los minerales también era su cuerpo. Y se suponía también que no se podía agredir a la naturaleza, no se podía agredir a la madre tierra de esa manera en que posteriormente se va a hacer. Insisto en que no estoy diciendo que tengamos que volver a una idea mística de la tierra, ¿no? Sino que simplemente estoy describiendo cómo de un modelo, que era un modelo organicista y un modelo que sacralizaba la tierra, se va a pasar más tarde, en el siglo XVII, al modelo mecánico. Robert Boyle, que es uno de los epistemólogos de la época, que va a combatir terriblemente, ¿no?, todas las llamadas supersticiones, bueno, y las supersticiones evidentemente que había, hay muchas, las supersticiones medievales, pero también esa idea organicista de la naturaleza que había llegado con la filosofía renacentista, dice: es una absoluta superstición considerar que la naturaleza sea un organismo. La naturaleza es un conjunto de partes, ¿sí?, que mecánicamente se relacionan entre sí cuando el creador les ha dado el impulso inicial. Entonces, fijaos que la naturaleza, que en el modelo renacentista era una fuerza viva, autocreadora, pasa a ser materia inerte. Y esa materia inerte, a esa materia inerte no se le puede ofender, porque no es más que materia inerte. Podríamos decir que este es uno de los fenómenos uno de los aspectos de ese fenómeno que señala Max Weber, que es la desacralización del mundo, con la racionalidad moderna. Entonces, la racionalidad moderna borra los espíritus del mundo, o como dice una ecofeminista que seguramente conocéis, que es Vandana Shiva, dice: el hombre blanco llegó a nuestros bosques de la India y donde nosotros veíamos espíritus, él vio madera, él vio materia prima. Son dos visiones distintas, ¿no?, totalmente. Entonces, no quiero decir que tengamos que ver espíritus en los bosques, pero sí quiero decir que evidentemente este proceso de desacralización tuvo un resultado, por un lado positivo, si miramos que yo no desprecio las comodidades que nos da la tecnología, etcétera. Estoy usando las nuevas tecnologías, las uso continuamente, pero también entiendo que hay una hubris, ¿no?, hay una locura, una extralimitación que tuvo lugar a partir de ese desarrollo de un pensamiento desacralizador. E insisto, no soy partidaria de sacralizar, realmente no podría, pero sí constato, escuchando testimonios, por ejemplo, testimonios Wangari Maathai, por ejemplo, Premio Nobel de Ecología, cuando señalaba que en su aldea africana, cuando ella vuelve después de bastantes años de haber estado fuera estudiando,
vuelve y se encuentra que un lugar que era maravilloso es un lugar que ha sufrido un proceso de desertización. ¿Por qué? Las mujeres que antes tenían el agua allí, la tienen que ir a buscar caminando kilómetros. ¿Por qué? Pues dice Wangari Maathai, pues porque vinieron los misioneros y nos convencieron de que en ese monte que nosotros venerábamos no había espíritus. Ese monte había que usarlo para producir té. Entonces, cuando empezamos con los monocultivos, desacralizamos el monte y lo cultivamos, primero ganamos dinero, pero con el tiempo hubo un cambio del microclima y ya no teníamos agua, ya no teníamos vegetación. Es decir, el avance de esta idea de la naturaleza como algo inerte que se puede transformar de maneras extremas, sin respetar nunca ciclos, por ejemplo, ciclos del agua, ciclos de la producción de los vegetales, etc. Esta idea ha tenido resultados bastante catastróficos, o ahora les estamos viendo le estamos viendo la cara perversa. Robert Boyle decía entonces que era una gran superstición considerar que la naturaleza fuera una especie de organismo. La naturaleza no es un organismo, es un conjunto de partes. Y el modelo dice, la naturaleza es como el reloj de la Catedral de Estrasburgo. El reloj de la Catedral de Estrasburgo es precioso, ¿no? Es un reloj astronómico que va marcando movimientos de astros, etcétera, con una serie de autómatas que van saliendo, con una musiquilla, bueno. Y esta es la visión. El autómata va a ser la visión de la naturaleza en la modernidad. A este respecto, es interesante recordar la teoría del animal-máquina de Descartes. Descartes, en su lucha contra la idea de la naturaleza como animada, sostuvo que los animales no eran capaces, no solo de raciocinio, como ya decía, por ejemplo, Aristóteles, sino que tampoco eran capaces de sentir placer ni dolor. Claro, esto es una teoría un poco extraña y muy contraintuitiva, porque cualquiera que asiste a una violencia contra un animal sabe que el animal grita, el animal reacciona. Pues van a sostener los cartesianos que los terribles chillidos de los animales en los laboratorios de experimentación de la época, porque ya empieza la vivisección, no eran más que chirridos de la maquinaria. O sea, son autómatas, no son capaces de sentir. Y, por lo tanto, cuando gritan es porque la maquinaria interior hace ruido, pero no sienten como nosotros, porque nosotros sentimos gracias al alma. Entonces, la división entre mente y cuerpo que encontramos en Descartes es lo que va a justificar la tremenda separación, lo que llamamos en filosofía el abismo ontológico entre humano y animal. Esta teoría tan estrafalaria tenía por lo menos dos funciones. Una, lo dice Maupertuis, un filósofo de la naturaleza,
del siglo XVIII. Una era que Descartes había querido contentar a los teólogos. ¿Por qué? Porque en la época de Descartes se discutía por qué, si el pecado original había sido solo cometido por los humanos, entonces, ¿por qué los animales sufrían tanto? No se puede explicar, es un problema teológico enorme. Incluso un abate llegó a proponer como explicación la teoría de la metempsicosis, o sea, los animales que vemos sufrir, en realidad en vidas anteriores han sido humanos pecadores, y por esa razón Dios los ha convertido en animales que están sufriendo. Claro, eso tampoco gustó a la Iglesia y tuvo que exiliarse para el pobre abate para no terminar en la hoguera. Pero la solución de Descartes era decir, no, aparentemente sufren, pero en realidad no sufren. Con lo cual, la experimentación, que ya se estaba practicando, como veis por un grabado del siglo XVII, que vemos un perro, yo creo que sí, con la boca atada para que, bueno, atado para que no se mueva. La experimentación es justificada, no produce remordimientos si se es cartesiano, porque el dolor es aparente, no es real. Entonces, habría esas dos razones que llevaron a Descartes a una teoría, como digo, tan extraña. Un discípulo suyo, Cayó, en el siglo siguiente, escribe una obra que se llama El automatismo de los animales y sostiene que las mujeres, dice, las mujeres no, porque muchas damas de la época se habían rebelado contra, damas ilustradas, se habían rebelado contra la teoría cartesiana del animal-máquina. Sostenían que los animales sí que sufrían. Y eran, sobre todo, mujeres, aunque no únicamente, pero sobre todo mujeres, las que discutían la teoría del animal-máquina. Y este discípulo de Descartes dice, no me extraña que sean mujeres las que discuten la teoría del animal-máquina, puesto que las mujeres no poseen la capacidad cerebral para poder alcanzar esos niveles de teoría, ¿no? O sea, la teoría de Descartes es demasiado elevada para que las mujeres la puedan entender. Y, por otro lado, dice, como además las damas suelen tener mascotas y son muy vanidosas, les encanta pensar que esas mascotas son capaces de sentimientos y que las adoran y que son capaces de pensar algo y que entonces ellas son realmente adorables, ¿no? Y esa es la explicación de toda esa resistencia contra la teoría del animal-máquina. En la Tate Gallery, en Londres, hace unos pocos días justamente estuve viendo esta obra, la conocía por reproducciones, pero nunca la había visto, bueno, Joseph Wright era el pintor más famoso de escenas científicas de la época, en el siglo XVIII. Y aquí muestra un experimento que se solía hacer a menudo, que era el de la extracción del aire de una campana. No sé si se ve bien, pero por lo menos os lo cuento. La escena, como veis, hay algunas jóvenes que se tapan los ojos, no quieren ver, están muy acongojadas, porque el experimento se hacía con un pájaro
se ponía un pájaro dentro de la campana y se extraía el aire y se mostraba cómo se producía el vacío. La prueba de que se producía el vacío era que el pájaro empezaba a tener convulsiones hasta que moría. Entonces, ese experimento era algo que el propio Robert Boyle dice, es que las damas no soportan asistir a estos experimentos, porque no tienen el carácter necesario para la ciencia. Entonces, aquí vemos en esta pintura y en los textos de la época, vemos cómo se constituye una nueva identidad social, que es la identidad del científico. Una identidad valorada, indudablemente, pero a través de un modelo de ciencia que se plantea como una ciencia separada del objeto. El científico tiene que poner una distancia absoluta con respecto al objeto de la ciencia, no tiene que conmoverse, el científico es inconmovible. Entonces es un nuevo modelo de masculinidad, un modelo que no existía antes. Antes existía el guerrero, existía el cortesano, bueno, muchas variantes de masculinidad, el sacerdote, pero ahora tenemos también, con la modernidad, un nuevo modelo de masculinidad que es el científico que no se deja conmover, a diferencia de las mujeres que sí se dejan conmover porque ellas, se decía, no son capaces de ciencia. Por eso, de hecho, no se les permitió la entrada en las academias científicas. Es el siglo en el que se van constituyendo las distintas academias reales de ciencia y en ninguna se va a permitir la entrada de las mujeres, porque las mujeres, se decía, no tienen la capacidad de hacer ciencia objetiva. Entonces, a ver, las críticas que desde la categoría de género, desde la teoría feminista, se pueden hacer a la ciencia son, digamos, de dos tipos. Unas, las primeras que se hicieron, las primeras de la epistemología feminista del siglo XX, fueron del tipo, el objeto, la selección de temas de la ciencia está hecha con criterios que no tienen en cuenta a las mujeres. O sea, por ejemplo, se considera un objeto científico tal o cual tema porque interesa a los varones, pero un tema que es considerado femenino generalmente no es elegido como tema de investigación. O seguramente habréis leído la propia Karma Valls, por ejemplo, cuando dice que, y esto lo he leído en revistas de divulgación también, que no se conoce mucho sobre el infarto de las mujeres, ¿no? Los síntomas del infarto, porque todos los estudios están hechos en varones, o estaban hasta hace muy poco hechos en varones. Entonces, cuando una mujer llega con comienzo de infarto, muchas veces en los hospitales no se dan cuenta de que se trata de un infarto porque los protocolos no atienden a los signos que son distintos. Entonces, las críticas que se pueden hacer a la ciencia desde una perspectiva de género, bueno, pues pueden ser el tipo de objeto que se elige, o los prejuicios que puede tener un investigador, por ejemplo, o un académico cuando dice, no, las mujeres no son capaces de ciencia, etc. Ese es un primer nivel. Pero un segundo nivel, ya más profundo, es la cuestión de si la ciencia misma tiene sesgo de género, que es distinto. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos mirando
el tipo de relación sujeto-objeto que la ciencia dice que hay que tener, y estamos diciendo que esa relación es posiblemente una relación derivada de género, derivada de los valores y los modelos de masculinidad dominantes, entonces ya estamos en un nivel más profundo. Ahí no se trata de qué objetos se eligen, no, sino de cómo se debe hacer la ciencia. En qué medida las mujeres que hacen ciencia, y hay muchas mujeres que hacen ciencia, tienen que elegir un patrón de comportamiento que es un patrón históricamente masculino. No digo esencialmente masculino, sino históricamente masculino, que se constituye en los siglos XVII y XVIII y que se basa en características que las epistemólogas han analizado desde perspectivas psicológicas de cómo se constituye la identidad masculina y la identidad femenina en los momentos en que el individuo en la infancia adquiere autonomía. O sea, cómo el niño y la niña al principio están tan pegados a la madre o a quien esté junto a ellos, que no son capaces de diferenciar el yo del no yo. Esto en las etapas iniciales. Y cómo el yo se constituye a través de un alejamiento. Quienes tengáis de conocimiento de psicología sabéis muy bien que el propio Freud ha trabajado sobre estos asuntos, cómo al ver que no puede dominar, al ver que el niño no puede dominar la presencia y ausencia de ese ser que considera que es parte suya, ¿no? Porque de repente la madre, bueno, o quien sea, desaparece y por más que grita no está, por más que llora no está. Entonces, ese establecimiento de un yo separado se va a constituir socialmente de distinta manera en el hombre y en la mujer, en la sociedad jerarquizada de sexos que tenemos. Es un poco esta la idea fundamental. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, yo creo que un poco se ve, ¿no? Entonces, cuando las epistemólogas feministas analizan cuál es la relación entre científico y objeto científico en este modelo tradicional de ciencia, ven que una de las cosas que se niega absolutamente es una relación empática con el objeto de ciencia. Como si hubiera un miedo a perder la autonomía frente al objeto. Voy a saltarme algunas cosillas porque creo que si no, no vamos a llegar a esta cuestión. Y quiero comentaros a Barbara McClintock, porque Barbara McClintock para el ecofeminismo es un modelo, no porque ella fuera ecofeminista ni feminista, sino porque en esta cuestión de la relación con el objeto científico, Barbara McClintock fue una disidente. Ella descubrió que hay elementos genéticos que son capaces de adaptaciones cuando sufren estrés en el medio. Por eso, por ejemplo, las bacterias se van adaptando a los antibióticos, ¿no? Y sabemos que eso puede ser. Entonces, Barbara McClintock fue disidente y sufrió bastante
aislamiento dentro de la ciencia, a pesar de que, bueno, recibió el premio Nobel, pero lo recibió tardíamente, y nunca fue del todo integrada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, fundamentalmente porque su modelo de relación con el objeto de ciencia era bastante innovador. Innovador en el sentido en que las epistemólogas feministas plantean que tiene que ser, es decir, una relación empática y no una relación que ponga barreras absolutas entre el investigador o investigadora y el objeto científico. Valorar la complejidad enorme, dice McClintock, de la naturaleza y no desechar las excepciones, sino considerar que son parte de un sistema más amplio. Otro ejemplo de esa mirada empática que plantea el ecofeminismo y la epistemología feminista como una mirada que es capaz de conocer más que la otra, que esa otra mirada de dominio, la mirada empática, nos la ofrecen las primatólogas. Sabéis que el paleontólogo Louis Leakey eligió a 3 mujeres para investigar a los orangutanes, en Virutega-Aldicas, a los gorilas de montaña, Diane Fossey, y a los chimpancés, Jane Goodall, y las eligió justamente porque pensó que tenían una capacidad empática como para establecer una relación con el objeto de estudio que no fuera la típica relación del dominio. Insisto en que no estoy diciendo que un varón no podría nunca jamás haber tenido este tipo de relación con su objeto de estudio. Por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que estamos asistiendo a alternativas, a otras propuestas en la relación con el objeto de estudio que no sean relaciones del dominio como las relaciones que propuso la modernidad. Pensemos que Francis Bacon, frente al modelo alquímico, a principios del siglo XVII, Francis Bacon, en el Trinity College de Cambridge, va a sostener que la nueva ciencia, ya en guerra con la filosofía hermética, que la nueva ciencia, es decir, la filosofía mecanicista, tiene que ser una ciencia que seduzca y que domine, que corteje y domine a la novia. La novia, en su metáfora, es la naturaleza. Entonces, dice, tiene que ser una relación de dominio. Hay que torturar a la naturaleza para que libre sus secretos, como se tortura a las brujas hasta que confiesan lo demoníaco. Entonces, hay una serie de metáforas sexuales en todo este nacimiento de la ciencia moderna que son indicadoras de un sesgo patriarcal en el origen de la ciencia. Y eso es lo que el ecofeminismo está intentando subvertir, está intentando transformar a través de modelos. Intenta transformar muchas cosas, evidentemente, pero aquí hoy hablamos de ciencia y hablamos de relación con la naturaleza a través del conocimiento. Pues esa relación con la naturaleza a través del conocimiento no ha de ser, dicen las epistemólogas ecofeministas, no ha de ser una relación de dominación, porque esa no es la relación que nos va a dar más conocimiento, sino que ha de ser una relación mediada por la empatía.
y el saber escuchar, no ir con la respuesta que se quiere conseguir. Bueno, sabéis que entre las primatólogas que más conocimiento nos han dado, no solo sobre nuestros primos hermanos, sino sobre la propia especie humana, ha sido Jane Goodall. Porque Jane Goodall, con su acercamiento empático, ha sido capaz de conocer no ya lo que es un primate superior en una jaula, dominado, torturado, no, sino en la convivencia, en el acercamiento y en la confianza, pudo conocer que, por ejemplo, que son animales que construyen, que tienen instrumentos, son animales que transmiten cultura, son animales que practican la guerra. Es decir, que nuestra especie no es la única en tener esas características como se pensaba hasta antes de ayer. Entonces, estas son algunas muestras de cómo la aproximación empática que plantea el ecofeminismo es una aproximación que es también sumamente eficaz en el conocimiento. Y ya por último, y rápidamente, me gustaría hacer alguna referencia a Vandana Shiva, con la cual no comparto todos los puntos de vista, pero que indudablemente ha tenido y tiene una importancia muy grande en lo que es el altermundialismo, el ecofeminismo y la guerra contra, la lucha contra los transgénicos y la terrible fuerza, potencia de implantación que tienen hoy en día las grandes corporaciones, que son realmente las que están constituyendo el poder real, ¿no? Un poder tan fuerte que ya se puede decir que es un poder más grande que el de los estados, y a las pruebas me remito. Estamos viendo cómo se está preparando la firma de un tratado, como es el TIP, ¿no? El TTIP, que va a consagrar ya definitivamente, si lo logran, ¿no? Si lo logran aprobar, ya sería el final de la soberanía de los estados y el modelo europeo, tímido, pero algo más que de Estados Unidos, ¿no? El modelo del principio de precaución aplicado al complejo tecnocientífico. Sabéis que la Unión Europea, aunque no lo practica consecuentemente, pero sí que preserva a través del principio de precaución mucho más la salud y el medio ambiente, porque toda innovación, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, transgénicos, o el fracking, o lo que sea, toda técnica nueva que se supone peligrosa, por el principio de precaución se suspende su aplicación hasta que quien quiere introducirla demuestre que esa técnica no es peligrosa, no entraña riesgos para la población, para el medio ambiente, etc. El TTIP, que se está tramitando en una opacidad absoluta y del cual sabemos más estos días a través de las filtraciones que, por suerte, ha conseguido Greenpeace Holanda, el TTIP reemplaza ese principio de la precaución por el principio de aceptación del riesgo. O sea, si algo
una nueva técnica, un producto, puede entrañar riesgos, se introduce en el mercado y luego si produce daños, pues entonces ya se piensa, ya se ve, ya se discute. O sea que es la inversión total del principio de precaución. Entonces, los estados ya no tendrían la capacidad de interponerse y de controlar las nuevas tecnologías, los nuevos productos, sino que son las corporaciones, las grandes corporaciones, las que pueden llevar a juicio a los estados si los estados impiden de alguna manera que se comercialicen determinados productos porque se consideren peligrosos. Vandana Shiva hace años ya que lleva adelante una lucha contra los transgénicos y que viene denunciando cómo lo que se llamó la revolución verde, no ecológica, sino la de los años 60, es decir, la aplicación sistemática de los agrotóxicos para producir en el campo, esa revolución de la producción que intensifica enormemente las cosechas, era también una causa de contaminación, era una causa de miseria. 40.000 campesinos de la India se han suicidado por no poder pagar las deudas, de tener que pagar esos paquetes de semillas y de pesticidas que les venden juntos, pérdida de la diversidad cultural, cuando el capital se instala y se producen las transformaciones y se desertiza una zona, pues la gente se tiene que ir, y eso es no solo pérdida de la biodiversidad, sino pérdida de la diversidad cultural. Todo eso lo viene denunciando Vandana Shiva como lo que ella llama el mal desarrollo, debido a una ciencia combinada con un sistema socioeconómico que estaría en guerra contra la naturaleza. Pensemos que el Roundup, por ejemplo, que es un herbicida que ahora nos están vendiendo en las tiendas, o sea, nos están vendiendo en algunas tiendas para los jardines, el glifosato. El glifosato es un derivado del agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. Es la guerra contra la naturaleza. Tiene razón Vandana Shiva. Lo es. Entonces, ¿es eso suicida para la humanidad? Esta es una de las preguntas que se hace el ecofeminismo y que considera justamente que la emancipación, la igualdad, todo eso no es posible en nuestra época, por lo menos, con el potencial tecnológico que tenemos, no es posible si no es realizado con una transformación del modo en que producimos con la naturaleza. Y ya voy a terminar con un recuerdo y un homenaje también a Berta Cáceres, que, como sabéis, ha sido hace unos 2 meses asesinada en Honduras por su militancia ecofeminista, porque se opuso a la construcción de una presa que iba a realizar una compañía china y fue asesinada por ello, como tantos y tantas que en estos momentos están luchando por la ecojusticia que es la idea de que no es posible la justicia social sin justicia ambiental, sin justicia ecológica, y que están en esa primera línea de
gente que está dando todo por otro mundo posible. Y os quiero agradecer mucho la atención, me he excedido un poco en el tiempo, pero muchas gracias. Eskerrik asko. Si pasamos a un turno de debate, ¿os parece? Sí. Ahora lo van a ver. En primer lugar, me ha encantado la conferencia, porque siempre que hay conferencias de todo, pero sobre todo sobre la ciencia y la mujer, pues vengo porque me toca muy de cerca. Y mi pregunta era si no va a cambiar ese problema que tienen todavía las mujeres, porque yo sé, con la ciencia, porque yo sé que todavía, también incluso a nivel mundial, no solamente de España, de este Estado, no llegan a los porcentajes que deberían de llegar. Dice que solamente hay alrededor de un 20% de mujeres investigadoras. Sí que es verdad que hay mujeres que llega un momento que prefieren pues otro rol, su maternidad, con su trabajo, lo que fuere, ¿no? Y dejan la ciencia, no porque no les guste, sino porque eligen eso, ¿no? Pero no tendría que ver esto, pero claro, ya va pasando muchos años, con la formación patriarcal de las mujeres, que todavía antes de la Segunda Guerra Mundial era muy, muy patriarcal, y no me refiero solo a España, sino también a Inglaterra, en fin, a partes de Europa, ¿no?, más conservadoras. Y también a la Iglesia, claro, a las religiones, y no me refiero tampoco a la católica, sino a muchas religiones que también a las mujeres les ponen cotos. Y entonces, pues eso es lo que a mí me preocupa. Y la segunda cuestión que usted decía, yo creo que sí que es verdad que hay mujeres muy fuertes, pero la naturaleza quizá de la mujer sí que se inclina más, pues quizá a no ser tan dura, porque yo sé de un familiar mío, chica, investigadora, que cuando empezó a investigar y tenía que tomar muestras de los, llamemos, hámsters, pues al principio, aunque había estado 3 años de ayudante con una doctoranda, pues cuando ella empezó a hacer el doctorado, la empleada laboral que había en el laboratorio, pues para hacer los trabajos normales de limpieza de aparatos, lo que es una empleada, ¿no?, técnica en laboratorio. Pues hubo muchos meses que tuvo que ponerle ella los hámsters pues como en posición, ¿no? Porque como se movían al principio, pues como que no quería hacerles daño, no lo sé. Entonces, eso también yo creo que va un poco en la naturaleza de las mujeres. No lo sé, si me puede dar una explicación a eso, gracias. Bueno, menuda pregunta. Menuda pregunta, claro. Pues vamos a ver, yo pienso que tanto varones como mujeres, y en general todo lo humano y no humano, tiene un aspecto, pero vamos a quedarnos en lo humano, tiene un aspecto natural y un aspecto cultural, o sea, un aspecto, una potencialidad y una socialización. Entonces, no sé qué porcentaje de potencialidad y de socialización en cada caso habrá, pero lo que sí es cierto es que la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y sobre todo hacia el sufrimiento del otro, porque te puedo tutear, ¿no? El problema de la experimentación animal es un problema ético que se está discutiendo muchísimo hoy en día en la filosofía, ¿no?
En los últimos congresos de filosofía en los que he estado, la mayor cantidad de comunicaciones eran sobre el tema del trato a los animales. O sea, que es un tema emergente porque hay una mayor conciencia. Y no solo de mujeres, sino de hombres y de mujeres. Entonces, hay una mayor conciencia. ¿Cómo son socializados tradicionalmente los varones en la distancia emocional con respecto al sufrimiento ajeno? Esa socialización, que es una socialización muy antigua, que viene de la época en la que las sociedades tenían que producir guerreros. Entonces, por ejemplo, hay un libro de un antropólogo, Maurice Godelier, que es un clásico ya, que se llama, la construcción de los grandes hombres. Y es un estudio antropológico sobre cómo se crea al individuo en las sociedades etnológicas que se basan en la guerra tribal. La antropología nos ha enseñado que hay una correlación muy fuerte entre sociedades belicosas y patriarcados muy duros con las mujeres. O sea, en las sociedades belicosas, en las sociedades que practican la guerra pretecnológica, las mujeres son poco valoradas, porque, por la sencilla razón de que se necesitan guerreros con mucha musculatura. ¿Y quién tiene más musculatura biológicamente? Eso sí, los varones. Entonces, aquello que se valora es aquello que se necesita para la función de esa sociedad. Entonces, ¿cómo se construyen los grandes guerreros? Godelier nos muestra que se construyen, bueno, Godelier y muchos estudios posteriores, se construyen a través de los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación son considerados en esas sociedades, bueno, y en general en todas las sociedades patriarcales, como un segundo nacimiento. Es el nacimiento a partir de varón. O sea, hay un primer nacimiento que es el nacimiento a partir de mujer, dicen, en donde nace, pues el niño queda en el mundo de las mujeres, ¿no? La madre lo cuida, las hermanas, etc. Pero cuando llega la edad de convertirse en un adulto, cuando es un puber ya, un adolescente, se lo separa de la madre y se lo pasa por toda una serie de ritos de iniciación que consisten en sufrir, en mostrar que se es viril, que se es duro. Y eso lo conocemos, porque aunque no esté tan reglamentado, los propios adolescentes se inventan ritos de iniciación, muchas veces, o los niños se inventan ritos de iniciación para probarse unos a otros que son varones. A veces esos ritos de iniciación, si recordáis, por ejemplo, Historias del Cronen, aquella película, aquella novela y aquella película en donde hacían cosas increíbles como conducir por una autovía en sentido contrario. Si no lo hacían, pues eran maricones, o sea, es lo peor, o sea, no eres varón, ¿no? O, por ejemplo, una novela de Mishima, El marino que perdió la mar, en que un grupo de niños adolescentes coge un gato en un parque público y lo despedaza para demostrarse que ellos no sienten pena, es decir, que no son mujeres. Entonces, a las mujeres se les permite sentir con el otro, o siempre se nos ha permitido e incluso se nos ha exigido sentir con los otros, porque la función de las mujeres históricamente era la crianza, era atender a los ancianos, era atender a los enfermos. Entonces, era funcional el sentir compasión. En el varón, históricamente, no era funcional,
porque un guerrero no tiene que sentir compasión, lo que tiene que sentir es una distancia emocional infinita con respecto al enemigo. Entonces, creo que más o menos sí que estoy dando una respuesta de por dónde viene la cuestión de esa capacidad o no. Yo también he hablado con una bióloga joven que había estado practicando vivisección durante bastante tiempo y que recuerda toda aquella época como una auténtica pesadilla. Y con unos remordimientos tremendos acerca de esa época de su vida. Porque no ha podido y no ha querido, y ahora ya, pues además, está con un espíritu muy crítico, ¿no? Entonces, establecer esa distancia emocional con el objeto, que es la distancia que se exige en esas formas de ciencia. ¿Son esas formas de ciencia éticas? Ahí viene todo un debate, evidentemente, ¿no? O sea, podemos hacerle a otros seres que sienten aquello que no le haríamos a alguien de nuestra propia especie. Evidentemente es una cuestión ética, ¿no? Y ahora, con respecto a qué va a pasar con las mujeres y la ciencia, ¿va a cambiar el problema? Por supuesto que lo que señalabas de la socialización es importante, es evidente, que se anima a las mujeres a entrar en la ciencia y en todo lo que son las disciplinas duras. Fijaos que lo de duro y blando es también una metáfora, es una metáfora de género, porque se identifica en realidad las ciencias duras con las ciencias más viriles. Bacon escribió un libro que se llamaba El nacimiento del tiempo masculino, y en él decía que la ciencia que habían hecho los antiguos, y habla de Aristóteles, Hipócrates, era una ciencia femenina, no era suficientemente masculina. La de él, la ciencia mecánica, esa dice, esa sí que es una ciencia masculina, es la verdadera virilidad, ¿no? O sea que, entonces, claro, que las mujeres entren en esa ciencia implica, en muchos casos, que entren en un modelo que no está ajustado a las virtudes y capacidades que históricamente han sido femeninas. Yo vengo del feminismo de la igualdad y siempre he considerado que el momento de la reivindicación de la igualdad es fundamental y que las cosas muchas veces se cambian desde dentro. Es decir, yo soy partidaria de que las mujeres entren en la ciencia, claro que sí, pero también y al mismo tiempo creo que hay que hacer la crítica a la ciencia, porque la ciencia no es eterna, la ciencia es un constructo histórico. Y vamos cambiando, vamos avanzando y tenemos que ser capaces de pensar otras posibilidades científicas, ¿no? Y bueno, pues me quedo aquí, me quedo en eso. Sí, pedías... Sí. No, a ver, por favor, yo lo siento, pero no he podido aplaudir su charla porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. En primer lugar, me parece grave que hayan querido plasmar aquí que el médico no va a entender si la mujer tiene un infarto de miocardio por ser mujer. Eso se sale fuera de toda la ciencia médica. El médico sabe que el infarto se puede producir de muchos modos y no siempre hace falta tener dolor ni otras. Lo segundo, eso de los estrógenos, hay datos, diríamos, de tipo de rigor científico, experiencias con rigor científico, o está basado más bien en estadísticas que muchas veces son de dudoso valor científico.
Y tercero, si no es más importante o si no son más importantes, al menos creo que para la medicina sí que lo son, los factores hereditarios en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata, así como también los factores en relación con sus hormonas, hormonales. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, me encantaría que estuviera aquí, pues, una endocrinóloga, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, yo vengo de la filosofía y considero que la interdisciplinaridad es importante, me baso en lecturas, me baso en estudios que yo no he hecho en este caso, que yo he leído. Entonces, remito a esos estudios, ¿no? No puedo decir, a ver, cuando leo, como me imagino hacemos todos, ¿no? Trato de valorar cuál es el grado de verosimilitud y el grado de seriedad de una información. Con respecto a las críticas que recibe esta sociedad química, ¿no? A mí me encantaría que la sociedad química funcionara perfectamente. O sea, me encantaría que no hubiera efectos colaterales de la cantidad increíble de sustancias químicas que no tenían nuestros abuelos. O sea, yo estaría feliz porque estaría mucho más despreocupada y, bueno, entiendo que hay muchas enfermedades que tienen un porcentaje, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay algunos tipos de cáncer que tienen un porcentaje de herencia. Bueno, y el cáncer y otras enfermedades, o sea, yo no estoy negando eso, pero sí entiendo que cada día hay más estudios que están señalando los factores ambientales. Entonces, yo pienso que con rigor científico. Remito no de tipo estadístico, sino con rigor científico. Ahora, muy bien. El que oigamos un lado o el otro muchas veces tiene que ver con una actitud previa, ¿no? Entonces, nos tenemos que mirar en un espejo y decir, ¿por qué yo otorgo verosimilitud a esta denuncia o a este estudio? ¿O por qué no se lo otorgo? Porque es que en la época actual tenemos, por un lado, gente tecnólatra, o sea, gente que cree que la tecnología, que la ciencia y la tecnología van a resolver absolutamente todos los problemas y que jamás van a crear ninguno nuevo. Sin embargo, los fenómenos de iatrogenia yo creo que están suficientemente probados, ¿no es cierto? Entonces, a partir del reconocer que en algún momento de la historia puede haber rumbos que estén equivocados y que se rectifiquen, tengo que prestar cierta atención a estudios que me están diciendo que es posible o que es muy probable o que es casi seguro que haya un porcentaje X de enfermedades generadas por un ambiente que no es el ambiente en el cual evolucionó nuestro cuerpo. Porque estamos haciendo, o sea, somos cobayas. A ver, simplemente una cuestión.
Simplemente una cuestión. Karma Valls va a estar en Bilbao, perdón, este viernes en la Bolsa. Ah, qué bien. Qué bien. Pues no os la perdáis. Y de todas maneras, remito a sus trabajos que a su vez remiten a toda una cantidad de fuentes que evidentemente no son mi ámbito de especialización. Sí, bueno. Sí. Bueno, a ver, aquí hay una... Quería decir un poco que tu charla me ha resultado, cuando menos, un poco dificultosa. Por una parte, la parte epistemológica me ha parecido aceptable en el sentido de sentir que la modernidad instala un horizonte de dominio, y en estos momentos, y con el esfuerzo de muchas mujeres que están en el campo de la ciencia, se está intentando pasar a un campo de empatía, pongamos en esos términos. Lo que se me ha dificultado es el señalar eso con el ecofeminismo. Es decir, si yo tendría que pensar eco y feminismo, en el campo de la inmanencia, el campo de la naturaleza, donde al menos yo, que me considero feminista y me señalo con otros grupos de mujeres, uno de los esfuerzos que desde el siglo XVIII, XIX, XX hemos intentado hacer es salirnos del campo de la naturaleza, es decir, entrar a ser mujeres, no sé si ya libres, pero sí pensantes. Es decir, instalar mundo en el mundo, instalar desde las mujeres mundo. Entonces, en este sentido, cuando tú has señalado que las ecofeministas sitúan, por supuesto, muchas opresiones y además las queréis erradicar todas, a mí se me señala un problema. Es decir, ¿cómo, dónde, como un nudo? Es decir, por una parte, no señaláis como lugar preferente, como feministas me refiero, sino que en el mundo hay muchas opresiones y todas son valorables y, por tanto, deseables que se vayan fuera, que se pierdan. Como feminista o como ecofeminista, ¿dónde está el salto o la traslación de la inmanencia? Es decir, el cuidado es un problema dentro del feminismo y la naturaleza es otro problema dentro del feminismo. Y vosotras, siento, o al menos intuyo, que lo ligáis y no lo problematizáis, o pregunto. No lo sé cómo lo resolvéis o cómo entráis a pensarlo. Sí, a ver, rápidamente. En el feminismo en el ecofeminismo al comenzar dije que había muchas corrientes, ¿no? Que evidentemente aquí no he tratado porque no había tiempo. O sea, aquí me he limitado a decir qué comparten distintas posiciones ecofeministas con respecto a la ciencia, qué críticas, ¿no? Por ejemplo, el modelo del dominio sobre la naturaleza, fundamentalmente, ese paradigma del dominio, reemplazado por un paradigma que sea mucho más beneficioso tanto para el conocimiento como para la supervivencia de nuestra especie en un planeta un poco amenazado, ¿no? Pero no me referí en ningún momento, en efecto, a las distintas posiciones que hay con respecto a la relación mujer-naturaleza. Solo dije, sí que lo dije, que no se trataba de identificar a la mujer con la naturaleza, por lo menos desde una posición constructivista, ¿no? Entonces, ahora entiendo que lo que me estás diciendo es qué planteamiento tendría yo, porque, claro, si no,
si me tengo que poner a hacer todos, no. Entonces, yo, a ver, vamos a ver si aquí lo encuentro. Yo quería hablaros de unas cuantas cosas más, pero no me ha dado el tiempo. A ver. A mi planteamiento lo he llamado ecofeminismo crítico, porque aunque todos los ecofeminismos son críticos, hay un entroncar aquí con la tradición de la filosofía crítica, de la filosofía, bueno, también de la modernidad, pero haciendo digamos, un cribado de qué es lo que se puede conservar de la modernidad y lo que no. Entonces, hay algunos ecofeminismos que en algún momento al menos te da la impresión de que hay que volver a la prehistoria. Esa es a veces la impresión que te queda. No digo que sea así, pero entonces, frente a eso, yo sostengo que no se trata de renunciar a la ciencia y a la técnica. Luego, una cuestión de igualdad y de autonomía, ¿no? Tú te has referido a la lucha por salir de la naturaleza, en efecto, porque siempre se nos ha identificado con la naturaleza o más bien, todo grupo oprimido históricamente ha sido naturalizado. Entonces, lo que eran los mandatos de la sociedad se decía que eran mandatos naturales, ¿no? Y eso fue un problema que tuvo el colectivo de las mujeres siempre y que lo comprendió muy bien el feminismo. Por eso Simone de Beauvoir, cuando dice no se nace mujer, está diciendo no hay una naturaleza que esté diciendo que tenemos que vivir así o asao, sino que hay un mandato social. Y en eso yo coincido. Entonces, lo primero que tendrá que hacer un ecofeminismo para conservar ese legado del feminismo es, a mi juicio, reivindicar la igualdad y la autonomía, es decir, la capacidad de tomar decisiones, entre otras cosas, sobre el cuerpo propio, sobre la vida y el cuerpo propio. Hay ciertas formas de ecofeminismo que eso lo ponen en entredicho. Porque si yo parto, como hace, por ejemplo, María Mies, la ecofeminista que a menudo escribe junto con Vandana Shiva, parto de la idea de santidad de la vida, evidentemente hay cuestiones que siempre fueron una reivindicación del feminismo, como la capacidad de control de la reproducción, la capacidad de control del propio cuerpo de las mujeres, que se ve, digamos, puesta en cuestión. Entonces, yo lo que he tratado, bueno, lo que he hecho, es hacer un planteamiento ecofeminista que evite esos problemas. Entonces, un ecofeminismo para evitar ese problema y para ser verdaderamente heredero de la lucha feminista, tiene que empezar por no partir de la idea de santidad de la vida, sino partir de la reivindicación de la libertad, de la autonomía sobre el propio cuerpo. Una perspectiva constructivista de los géneros, sí. O sea, no hay esencias frente a los ecofeminismos esencialistas que han sostenido que habría una esencia femenina nutricia y una esencia masculina agresiva, violenta. Partir de una idea constructivista y apostar por una formación en los valores
que han sido denigrados, que han sido despreciados justamente porque han sido femeninos, porque se les han adjudicado a las mujeres. Entonces, educar a los varones en el cuidado es la manera de evitar encerrar a las mujeres en el cuidado, porque el cuidado, evidentemente, algunas formas del ecologismo han pretendido convertir a las mujeres en los ángeles del ecosistema. Como ellas son las que cuidan, pues que cuiden del planeta, ¿no? Eso no, cuidaremos todos del planeta. Y, bueno, más cosas, un aprendizaje intercultural, pero no lo que he llamado en algún sitio un multiculturalismo beato, eso de estar, de creer que todas las culturas, aquella cultura que no conocemos bien, pero que es muy ecológica, es maravillosa, sí, pero vamos a ver cómo están las mujeres en esa cultura, también, eso hay que verlo, porque todas las culturas tienen algo bueno y todas las culturas tienen algo malo. Entonces, y contestando a tu cuestión, ¿no?, de cómo hacer que el ecofeminismo no sea antifeminismo, pues es la universalización de las virtudes del cuidado. Ya. Tú tienes dos maneras de lograr o de defender la igualdad. O bien defiendes que las mujeres entren en la vida pública, tal como siempre se hizo, o sea, tal como funcionó siempre, o bien que entren en la vida pública, en lo que es el mundo de la cultura, de la política, de todo, vamos, trabajo asalariado, pero transformándolo. Es más difícil, pero es más viable también, porque un mundo sin cuidado no es un mundo vivible, ni es un mundo agradable. Pero cuando digo sin cuidado, no quiero decir que las mujeres sigan cuidando, sino que transformemos el modelo para que todos los seres humanos cuidemos. Y no solo cuidemos de nuestra propia especie, sino que cuidemos a los individuos que son capaces de sufrir, independientemente de nuestra especie, y los ecosistemas que están evidentemente en crisis actualmente, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis ecológica. Cuanto más avancemos en el siglo, más crisis ecológica vamos a tener. Eso está visto. O sea, a mediados de este siglo habrá grandes problemas ecológicos que van a exigir un cambio de modelo. Y el ecofeminismo, yo lo he planteado como también una negociación preventiva de las mujeres. Porque cuando llegue ese momento en que hay que cambiar de paradigma, necesariamente tienes que tener una respuesta feminista que diga, nosotras no vamos a volver, porque, a ver, hay ecologistas muy importantes que ya han dicho, teóricos que han dicho, la solución es la vuelta a casa de las mujeres. Entonces, en el momento en que venga esa crisis, en el momento en que no podamos vivir en una civilización del usar y tirar, tienes que tener un modelo de sociedad, tienes que tener una respuesta, una propuesta, ya la tienes que tener ahora, una propuesta que diga, este es el modelo sostenible y este es el rol que van a tener hombres y mujeres, ¿no? Igualdad, compartir todo eso que no es reconocido, porque el ecofeminismo señala
que las mujeres realizan tareas que no son reconocidas como trabajo, ¿no? Todo lo que es el mantenimiento de la vida no es entendido como un trabajo realmente, y en el capitalismo que vivimos tampoco los servicios de la naturaleza son reconocidos. Por ejemplo, yo qué sé, la polinización. O sea, todo lo que es gratis es considerado natural. No importa, no los recursos, todas esas funciones que tiene la naturaleza y sin las cuales no podríamos vivir, son consideradas poca cosa, como el trabajo de las mujeres. Entonces, cambiar de paradigma es una necesidad ya, que se va a ir sintiendo cada vez más. Por eso yo pienso que el futuro del feminismo es necesariamente ecofeminista. Eso se va a notar cada vez más, pero bueno, es mi idea. Sí. A ver, aquí hay una palabra, luego aquí, ¿no? Porque la está pidiendo hace un montón. Bueno, yo veía la foto de Berta Cáceres y me recordaba de lo diferente que concebimos. Espera, porque creo que no se oye, ¿no? Ahí atrás. No, mencionaba que yo veía la foto de Berta Cáceres y recordaba lo diferente que concebimos y actuamos ante todo este mal desarrollo que también, sí, que se vive de diferente forma desde la perspectiva en la que nos movamos, y que creo que nos sobran motivos para tomar una postura, ¿no? Yo soy muy seguidora del ecofeminismo crítico que planteas, y realmente sí, estoy súper emocionada de haber venido aquí. Pero bueno, quería un poco en aras del diálogo que como premisa se trata de ver la importancia. En aras de ese diálogo, ¿cómo podemos fomentar o cómo viabilizar la interculturalidad? O sea, un diálogo intercultural como una propuesta, porque de alguna forma sí, vivimos los efectos de este mal desarrollo diferente, pero al final tenemos un mismo objetivo, o deberíamos tener un mismo objetivo. Entonces, vamos un poco por ahí. ¿Cómo practicar la interculturalidad? Menuda pregunta. A ver, primer paso, creo que sería vencer la indiferencia. Vencer la indiferencia. ¿Cómo se vence la indiferencia? Pues conociendo los problemas de otros pueblos, conociendo los problemas de otras tierras y también, desgraciadamente, creo que viviendo esos problemas. Entonces, la conciencia, la información y la empatía, aquí nuevamente entramos en la cuestión de la empatía, y una información acertada, ¿no? Una buena información que normalmente no tenemos, porque esa es la realidad, que normalmente se nos oculta de manera sistemática, ¿no? Todo el problema, por ejemplo, del extractivismo en América Latina es tan terrible, ¿no? ¿Qué hay detrás de un anillo de oro, por ejemplo, ¿no? Hay toneladas de arsénico que envenenan el agua, los ríos. Es que es una devastación tan terrible pero que no se conoce, o se conoce poco. Entonces, yo diría información, diría sensibilización y vencer la arrogancia, ¿no? De creer que se conoce todo o que se tiene todo, o vencer el etnocentrismo, pero o sea, saber reconocer la sabiduría en otros saberes, en otras tradiciones culturales que no sean las nuestras, pero sin
sin caer en lo que decía, ¿no? En ese multiculturalismo beato de decir, ¡ay, qué exótico! Pues maravilloso, pero vamos a ver, ¿cómo están las mujeres allí? Eso hay que pensarlo. Toda cultura tiene algo que ofrecer a otra. Y algo que recibir, o mucho que ofrecer y mucho que recibir, ¿no? Dependerá. Y hay criterios de comparación. Practicar la interculturalidad yo creo que consiste en eso. Desde mi perspectiva yo creo que también es no ver lo otro como absolutamente otro. Porque, por ejemplo, a ver, se ha hablado en los últimos años mucho del sumac causai, o sea, de la vida buena en el sentido de los pueblos originarios de América. Pero yo sinceramente no la veo como algo absolutamente otro, sino que cuando pienso, por ejemplo, en formas filosóficas griegas, veo similitud, ¿no? Por ejemplo, cuando el epicureísmo decía que ¿en qué consistía la felicidad? ¿En qué consistía? No consistía en multiplicar lo que se tiene, los bienes. Cuando Lucrecio dice, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Necesitas unos jardines con estatuas doradas? No, dice, necesitas estar con tus amigos junto al río en primavera, rodeado de la naturaleza, feliz, ¿no? Entonces, la sabiduría es un poco universal. Entonces, la interculturalidad yo creo que también consiste en descubrir no conocimiento, sino sabiduría que ha emergido en distintos momentos del tiempo histórico y que ha existido en distintos pueblos, pero que todos comparten una base, una cierta base común de qué es eso que nos puede llevar a algo que se aproxime a la felicidad, no digo a la beatitud absoluta, pero algo que se aproxime más a la felicidad que esta compulsión del consumo, que es destructiva para el ecosistema global, indudablemente no lo soporta y no es satisfactoria. Pero bueno, ¿cómo es posible, cómo practicar la interculturalidad? Pues yo creo que el diálogo, la empatía y el buscar lo común. Esa sería, pero no sé, supongo que habrá muchas cosas más que decir al respecto. ¿Había otra palabra? Sí. Gracias. Me ha gustado mucho lo que nos ha contado. Y cuando ha hablado del cuidado, cuando ha hablado de la compasión, la empatía, a mí me ha recordado a las sociedades nórdicas de ahora, del siglo XXI y segunda mitad del siglo XX. Ellos ya por ley han establecido los derechos del niño, los derechos del anciano, los derechos de mucha gente, que obligan a la sociedad a tomar cuidado, a profesionalizar a reconocer monetariamente todos esos trabajos, ¿no? Y a su vez también esas culturas o esos pueblos están ya muy comprometidos con el cuidado de la naturaleza. O sea, entonces me gustaría que nos dijera cómo ve usted esas culturas o esos pueblos nórdicos respecto a lo que nos ha estado hablando hoy y respecto a nuestra realidad aquí en esta parte del sur de Europa. Bueno, creo que el modelo social nórdico, que es el modelo de estado del bienestar, ¿no? Es justamente el modelo que se está recortando en la Europa que estamos viviendo en los últimos años. Y desde luego, el estado del bienestar, con sus debilidades y con todas sus limitaciones,
ha sido un modelo que ha permitido a las mujeres pues emanciparse en muchos sentidos, puesto que el Estado asumía o asume labores de cuidado que tradicionalmente estaban destinadas a las mujeres. Entonces, para el feminismo, el estado del bienestar ha sido muy importante. Ha sido quizás el acercamiento mayor dentro de un modelo socioeconómico capitalista, pero ha sido un acercamiento, el acercamiento mayor quizás, y es, ¿no?, que se ha podido producir en ese reconocimiento de lo que se necesita para la vida. O sea, para la vida se necesita una serie de trabajos del cuidado. O sea, todo lo que el feminismo nos ha enseñado, porque esto ya el feminismo y la economía feminista lo han trabajado mucho, la cuestión de qué se necesita para convertirse en una persona que sale al mundo de lo público. Pues se necesita salir, la persona tiene que salir comida, con ropa adecuada, lavada, con sus necesidades afectivas más o menos satisfechas. Entonces, todo eso que es la infraestructura de la cotidianeidad, lo han asegurado y lo siguen asegurando las mujeres. El estado del bienestar ha permitido de alguna manera o ha asumido de alguna manera parte de esas tareas, y al asumirlo también y al reconocer como derecho esas necesidades, les ha otorgado un rango conceptual diferente, o sea, las ha visibilizado. Y eso es lo extraordinario, ¿no?, del modelo nórdico. Bueno, pues ahora es indudable que ese modelo está tratando de ser erradicado. Y eso es lo que llamamos la crisis, ¿no?, que venimos viviendo y que es dramática para las mujeres. No, es dramática para todo el mundo, pero... Última... Sí. No se oye atrás, espera un segundín porque... Y luego nos retiramos porque Sí, no tengo que apretar son nada. casi las 10 de la ¿Está noche. así? Sí. Ahora, bueno, yo simplemente un comentario de lo que yo he visto en la ETV2 una de estas tardes de la semana pasada. Pues estaban hablando del cuidado de los hijos, de que hay que darles de mamar, cómo se puede compaginar eso con el trabajo de fuera de la casa. Bueno, había una señora, no recuerdo bien si tenía 3 o 4 hijos, ya no lo sé, una mujer joven, pero que le dio de mamar a su hijo hasta los 7 años. A ver, la ETV2 es la tele de aquí. Pues hijas de mi vida, a mí se me abrieron las carnes. ¿Qué queréis que os diga? Me parece algo tan tremendo, y luego encima también se está comentando desde hace tiempo también de que hay que separar a los niños de las niñas para que estudien mejor. O sea, es que de verdad, ¿vamos para atrás o qué está pasando? O sea, ¿cómo nos están mirando? ¿Somos unos bichitos? O sea, hay que cuidar de los hijos, vale, de acuerdo, pero hija de mi vida, que no hace falta, vamos, es que me dijo lo de los 7 años y bueno, no me caí porque estaba sentada. Bueno, simplemente eso, decir, un gobierno de aquí, una tele de aquí, de ahora, y fijaros lo que nos está queriendo meter. O sea, tremendo. Solamente eso. Y muchísimas gracias por todo, porque de verdad, maravilloso todo. Y muchas gracias. Gracias. Pues has señalado una cuestión que a mí también me tiene preocupada y sobre la que en algún momento he escrito algún artículo por ahí, que es la cuestión de la fuerza que está adquiriendo un discurso nuevamente de naturalización y que ha
se ha implantado en una parte, pero una parte bastante amplia del movimiento ecologista, que es la cuestión de la crianza natural y la lactancia indefinida. No sé si conocéis la revista The Ecologist, no el ecologista, no la revista de los ecologistas en acción, no esa, sino una que se llama The Ecologist, que tiene una versión en castellano también. Y bueno, pues están llevando a cabo una campaña absoluta. Está vinculada no con el ecologismo social, sino más bien con la ecología profunda, pero tiene bastante implantación. Es una revista internacional, se vende en todo el mundo hispanohablante. Bueno, pues están planteando no solo que la crianza natural, no solo la lactancia indefinida, el colecho, etcétera, etcétera, sino que están planteando que las mujeres dejen de estudiar, que abandonen sus estudios, porque no necesitan títulos. ¿Para qué? Si hay paro. O sea, yo creo que estamos en un momento económico en donde el paro es tremendo, el precariado, todo eso. Es un terreno abonado para este tipo de discursos de la vuelta a casa. Y muchas jóvenes pueden sentirse atraídas, indudablemente, porque es una dignificación de algo que está a mano. Si tú no puedes, si tu sueño era a lo mejor, yo qué sé, ser ingeniera, pero resulta que no puedes porque nadie te contrata como ingeniera, pues a lo mejor puedes ser una excelente madre, perfecta, recluida en el hogar, etc. Entonces, yo pienso que es la conjunción de una ideología determinada, ¿no?, muy conservadora, y un momento peculiar, económico y social, en donde la salida al mundo de lo público es difícil, es agotadora y es, yo qué sé, decepcionante. Entonces, se buscan salidas, todo individuo busca salidas y toda generación busca sus propias respuestas también. Entonces, es una tentación, es un experimento. Desgraciadamente sabemos que no sale bien. Bueno, porque ya se ha hecho otras veces, claro, porque sabemos históricamente eso. Lo sabemos históricamente. Entonces, pero es muy difícil a veces que una generación nueva escuche la experiencia de la anterior. Eso también es cierto, ¿no? A veces se logra y a veces no. Pero lo que tú decías, ¿qué pasa? Yo creo que pasa eso. Pasa que hay un momento favorable a escuchar esos cantos de sirena. Es eso. Para hacernos sentir culpables a las madres que no pueden atender a sus niños. Claro. Aunque de verdad te digo, vamos a ver, yo tengo 2 hijos y una hija, y a mí el médico me dijo que hasta, o sea, a los 3 meses tuvo, a los 4 las frutas, o sea, a los 6 meses ya la teta fuera, hija de mi vida. Mis hijos están divinos, ¿no? Además, vamos a ver, si fuéramos a responder, ya, pero si fuéramos a responder en términos naturalistas, ¿no? Es decir, porque el discurso es naturalista, ¿no? Además es un discurso, bueno, es un discurso realmente alucinante, porque hay una supuesta, no sé si antropóloga o qué, que anda diciendo por ahí que el verdadero orgasmo de la mujer, que ella lo conoce, es el momento del parto. Entonces, la mujer que no experimenta el orgasmo absoluto y total en el momento del parto es porque está reprimida. O sea que es un discurso conservador, pero conservador
nuevo, es decir, que dice que las mujeres tienen que emanciparse. Emanciparse significa asumir todo eso, porque eso es la verdadera feminidad, la verdadera libertad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sí, pero es un discurso que lleva su caminito, ¿no? Y ese caminito es un caminito que a muchas chicas les va a pillar en un momento en que se encuentren, que digan, bueno, era esto, era esto, solo era esto. En fin, son discursos y las mujeres se sienten culpables, pero también las mujeres quieren sentirse importantes. Cuando Rousseau, en el siglo XVIII, les decía que las mujeres eran extraordinarias madres y solo ellas eran las madres perfectas y podían cumplir eso, y los varones no, y les decía, vosotras no vais a ser ciudadanas porque eso no os interesa, sois demasiado perfectas, vosotras vais a ser criadoras de ciudadanos. Y muchas mujeres estaban encantadas. Y cuando Condorcet, el filósofo feminista, reclama la educación para las mujeres en el discurso en la asamblea revolucionaria, dice, yo sé que yo no soy tan popular como es Rousseau, porque no lleva ese discurso del elogio. El discurso del elogio a veces es un discurso envenenado, porque elogiar para que la persona se quede ahí. El otro discurso, el de tenéis que estudiar, tenéis que esto, eso es más difícil o es menos gratificante a veces. Pero bueno. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Seguimos nosotras.